Muy buenas noches. Vamos a intentar aquí. Tuvimos con la primera grabación un tema con el audio. Entonces voy a- a iniciar una nueva grabación, pues con el propósito de solucionar la grabación, ¿sí? De que logremos pasar este impasse que nos ha sucedido. Bueno. Listo, recordándoles que somos del Tecnólogo de Coordinación de Procesos Logísticos, la actividad de proyecto 1, reconocer la cadena de suministro. Y estamos en la competencia de razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. La competencia cuyo código es 240-201-528, recordándoles que pertenecemos al Centro de Comercio y Turismo del Centro Regional del Quindío. Mi nombre es Ramiro Andrade Polanco, soy el instructor técnico que los va a acompañar en esta conferencia. Rápidamente vamos a hacer un saludo de introducción, propósito de la sección, revisamos el cronograma, los resultados de aprendizaje, veremos los materiales que vamos a revisar y pues el espacio de dudas e inquietudes que en este caso pues por ser de nuevo la grabación pues no lo tendremos. Pues mil excusas por el tema técnico. Nuevamente saludarlos, darles la bienvenida al día de hoy a quienes van a ver esta grabación durante esta semana o el fin de semana. Recordarles la importancia de trabajar siempre duro, de dar lo mejor, intentar siempre continuar con la formación, soñar en grande, no rendirse, concentrarse tanto en sus temas laborales, familiares como este educativo. Y lo más importante, pues aprovechar la oportunidad. Reiterarles que estamos para acompañarlos. Al final les voy a dar mi número de WhatsApp, pero es para que me escriban en horas, digamos, de 8 de la mañana a mediodía, de 2 a 6, porque regularmente cuando me escriben 7, 8 de la noche estoy en una conferencia, entonces no les voy a contestar, porque finaliza uno tarde y se deja para el otro día. Listo, entonces que entiendan que pues doy ese espacio para el WhatsApp, pero no hacerlo en las horas oportunas, ¿vale? Porque es fundamental ustedes que son la parte dinámica, que entran a la plataforma, consultan, tienen dudas y nosotros que estamos para apoyarlo, pero pues en las horas normales, ¿sí? De lunes a viernes, en las jornadas normales, uno entiende que a veces les escriben a mediodía o les llaman a mediodía y de pronto uno está en una actividad, en el caso mío, recogiendo a mis hijos del colegio, la universidad, y pues en ese momento no estoy sentado frente al computador, entonces no lo voy a poder entender, entonces espero sepan entenderlo. Y en las noches, regularmente estoy haciendo conferencia, entonces no estoy pendiente del WhatsApp, ¿vale? Entonces en horarios normales, con mucho gusto. Bueno, bienvenidos. Entonces, propósito de la sesión, pues hablar un poquito de este tema estadístico, de la parte de lo que tiene que ver con los conceptos de área, de lo que son las figuras geométricas. Entonces, lo importante que son ellas para nuestra vida eh, en cuanto a estudios de caso, a problemas que se presentan en la empresa que tienen que ver con cálculos matemáticos. Esta competencia consta de 4 resultados de aprendizaje: identificar modelos matemáticos en contextos sociales y productivos, la cual lo van a probar con el cuestionario. El resultado 2, plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas. Y el resultado 4, proponer acciones de mejora frente a los resultados de procedimiento, se va a probar con la evidencia del algoritmo para el cálculo de áreas. El resultado 3 lo van a probar con el video de sustentación. Esta competencia ya inició con un cuestionario que se aprueba, pues como lo dijimos, con el resultado de aprendizaje 1, identificar modelos matemáticos, el cual ya vieron con el instructor Jaime, que se activaba del 25 al 9 de marzo. Las que yo les voy a presentar el día de hoy, el video de sustentación,
y el algoritmo, ambas arrancan el 4. El video de sustentación termina el 15 y el algoritmo el día 22. Entonces, importante tener en cuenta esta información para el correcto desarrollo, las evidencias. En cuanto a los que han hecho la evaluación, una pequeña ayudita no solicitada, deben estudiar los temas de porcentaje, regla de 3 y las conversiones. Entonces, eso es fundamental para que ustedes puedan desarrollar esa evidencia de manera adecuada. Bueno, continuamos acá. Áreas, perímetros y volúmenes es lo que nosotros vamos a hablar. Entonces, inicialmente, yo les mostraba esta fichita rectangular que es una figura plana. Entonces, el perímetro es la sumatoria de sus lados, el área es lo que hay dentro de acá, o aquí lo decíamos. El área es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida en su región interior, o sea, todo lo que está aquí adentro. Esa es el área de la figura. Y el perímetro, la sumatoria de sus lados. Ejemplo, entonces, este cuadrado está el cálculo. Entonces, el perímetro de la sumatoria de sus lados, en este caso mide 3 metros, entonces lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4 nos da 12 metros. El área es lado por lado, o sea, 3 por 3, 9 metros cuadrados. El volumen, lado por lado por lado. Entonces nos da 27. En el primer caso, en el perímetro, hablamos de metros. El contorno mide 12 metros lineales. En el área, esos 9 metros que nos representa que a esta figura le caben 9 cuadrados de 1 metro. Aquí los vemos. 1 metro por 1 metro, 9 cuadrados. El volumen, entonces quiere decir que a este cuerpo le caben 27 cubitos de 1 metro. Listo, y esa es la interpretación. Diferencias. Las figuras planas tienen dos dimensiones, que son la X y la Y. Tienen una sola cara. Una figura plana solo posee longitud y ancho. Ejemplos: triángulo, rectángulo, círculo, cuadrado. Las figuras sólidas son objetos que tienen tres dimensiones o también llamadas figuras tridimensionales, X, Y, Z. Al girar el sólido podemos ver todas sus caras. Una figura sólida tiene una longitud, un ancho, una profundidad y una altura. Estas formas sólidas o tridimensionales no son planas. ¿Por qué? Porque tienen una profundidad. Estas figuras tienen tres dimensiones, vuelvo y lo repito, longitud, profundidad y altura, es decir, son figuras que tienen volumen. Por ello podemos decir que ocupan un lugar en el espacio. Ejemplo traído de aquí, este cilindro es un velón, entonces es una figura plana. Miramos el concepto de figura irregular, entonces ya sería esta otra figurita. Este botilito, si aquí tiene una medida, aquí se disminuye, aquí aumenta, aquí tiene la tapa, entonces esto sería una figura sólida irregular. Entonces, aclarados esos conceptos, continuamos con unos conceptos muy sencillos de estadística. La estadística viene del alemán Statistik, que significa ciencia de estado. Esta rama de las matemáticas le proporcionó a la civilización rasgos de orden que aún hoy permanecen, como es el censo de los habitantes, el recaudo de impuestos, transacciones de bienes y servicios. Desde el año 3500 a.C., los habitantes de la isla de Cerdeña llevaban cuentas rigurosas de ganado y de caza. Los egipcios, por su lado, llevaban el censo poblacional y el conteo de su riqueza. Después, los babilonios plasmaron en tablillas los datos de su producción agrícola. Los griegos, hacia el año 549 a.C., realizaban censos regulares para ponderar su capacidad militar y determinar los derechos a voto. De esta manera, la estadística fue ganando un terreno en crecimiento de los primeros imperios, pero no fue así que hasta el siglo XV, que en manos de grandes matemáticos y con la ayuda del método científico se hicieron grandes cálculos que permitieron aplicar a la fuerza del comercio internacional. Fue así que esa estadística se dio la descriptiva, que se encarga de recolectar información y presentarla en forma de gráficos o tablas, y la inferencial, que se encarga, su nombre lo dice, de hacer inferencias a partir de datos tomados de una muestra. ¿Y qué es una inferencia? Es una conjetura, es una hipótesis que yo voy a verificar. Tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia, entonces nosotros hablamos que es una herramienta básica en la estadística descriptiva y esta se encarga de dar orden a los datos tomados en una muestra. Para realizar una tabla de frecuencia
hay que conocer cuáles son sus columnas y de qué la componen. La frecuencia absoluta n sub i, que es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Es el número de veces que se repite ese mismo valor de la variable. La suma de la frecuencia absoluta es igual al número total de los datos. Aquí lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, esta frecuencia absoluta, la X sub i son las respuestas. En este caso, les mostraba yo que a 25 estudiantes se les hizo una pregunta que en el último mes cuántas veces habían ido al cine. Entonces, nos dieron algunos que no habían ido, unos que habían ido una vez, otros 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. El total de estudiantes que no había ido al cine eran 6, que al menos habían ido al cine una vez al mes eran 7, que habían ido 2 veces al cine el último mes eran 6, que habían ido 3 veces 4, que habían ido 4 veces al cine una persona y que habían ido 5 veces al cine el último mes una persona. Entonces, ese total es el 25 que se refiere acá. La frecuencia relativa es la proporción de veces que se repite determinado el dato. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Entonces es NI sobre N. Entonces en este caso sería este valor 6 sobre 25 nos daría el punto 24. Y así sucesivamente 7 en 25.28, 6 en 25.24, 4 entre 25.16 y finalmente 1 en 25.04 que se repite 2 veces. El porcentaje es multiplicar esta frecuencia relativa por 100. Entonces aquí nos daría 24, aquí nos daría 28, 24, 16, 4. La frecuencia relativa acumulada. Entonces es cuántas, en la primera frecuencia pues arrancamos que 6 porque no tiene que acumular el dato anterior. Entonces, ¿cuánto acumulamos hasta el segundo dato? Entonces, 7 más 6, 13. Hasta el tercer dato, 19. Hasta el cuarto dato, 23. Hasta el quinto dato, 24. Y hasta el sexto dato, 25. Que corresponde al número total de muestra o estudiantes que se les hizo la pregunta. Entonces, es importante recordar esto porque eso lo vamos a utilizar cuando estemos analizando la información que tenemos en el DANE. Entonces en el DANE hay que consultar la página. Voy a echar entrar a Sahuna. Me voy a loguear rápidamente. Vamos a entrar a la ficha. Recuerden, muy importante, cuando se comunique conmigo, decirme de qué fichas son. Porque como tengo varias fichas, es importante saber, y todas no van en el mismo estado, de qué grupo es para poderlo ubicar. Venga, no me tengo que ponerme a buscar al aprendiz o puedo comenzar a preguntar. Listo, vamos a ver aquí rápidamente la guía, la información, ya lo repetí, está en la página 12. Entonces aquí debemos dar clic a este enlace. Vamos a abrir en otra pestaña. Automáticamente me sale, perdón. Ve, acá está saliendo un errorcito. Voy a verificar. Yes. Si les pasa esto es que hay que borrar dos caracteres, el paréntesis. Vamos a verificarlo nuevamente. Abrir una ventana. No, ya estamos listando el enlace. Si tienen cuenta next. Bueno, es caso nos quiere cargar, pero anteriormente la grabación original. Aquí está. Sí, listo, aquí está. Debe ser un pequeño detalle de algo que no me quería cargar. Bueno,
Entonces, allí esa información está la información de cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos. Ustedes deben escoger 3 o 4 variables que aparecen acá. Les voy a mostrar cuántos somos, entonces muestran cantidad de hombres, mujeres, muestras una infografía con unos datos, muestra la historia de división política en los censos. Entonces, aquí ustedes deberán, en esta parte de cuántos somos, analizar 4 o 5 variables y interpretarlas. Entonces, primero deben ser las diapositivas en que incluyen las variables de cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Después de hacer esas diapositivas, así como nosotros grabamos la conferencia, ustedes graban un video corto de máximo 4 o 5 minutos en donde presentan la información. Si consultan por Google, pueden encontrar evidencias en YouTube. Hay muchos ejemplos, pueden revisar las que quieran, lo importante es que hagan su versión propia, que al menos ustedes aparezcan al inicio de la presentación y al final. Listo, como mínimo. Entonces, esto era cuántos somos, dónde estamos, entonces aquí aparece cuántas personas fueron censadas, la ubicación, cuántas están las cabeceras. Nos habla que los departamentos con mayor porcentaje de población entre jóvenes entre 15 y 29 años son Amazonas. Bueno, ustedes escogen de allí la información que van a sacar de cada, cómo vivimos. Entonces aquí también nos dan unos valores, total de viviendas, total de hogares, promedio de los hogares en Colombia es 3.1 personas, etcétera. Entonces, con esa información ustedes elaboran el video. Y lo que van a subir es un enlace del video. Entonces, ideal que lo suban a YouTube o a cualquier plataforma me puedan presentar un enlace o en un Drive que se pueda correr y se pueda verificar, pues para que no haya devolución. ¿Listo? Bueno, eso sería la primera parte. Lo que tiene que ver el tema del algoritmo, para ello nosotros vamos a, perdón, un instante. Para el tema del algoritmo, vamos a dar una definición. Entonces, el conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas, finitas que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos, llevar a cabo otras tareas o actividades. Aquí otra definición, es una serie de pasos organizados que se describe el proceso que se debe seguir para dar la solución a un problema. Y aquí comenzamos, volvemos a hablar de que es un sólido regular, entonces son objetos con una forma geométrica determinada, ejemplo, pirámide, cubo, esfera, cilindro. Sólido irregular, los que no tienen una forma geométrica determinada. ¿Cómo le calculamos el volumen a un sólido irregular? Entonces aquí yo les voy a mostrar un ejemplo. ¿Y qué sería el algoritmo? El método. Entonces serían estos 4 pasos que yo les voy a mostrar. Entonces, esto es una casita que tiene un cubo y un cono de techo. Entonces, el primer paso es identificar qué sólidos regulares o otras formas regulares tiene el sólido irregular que yo voy a estudiar. Por ejemplo, yo estoy estudiando este sólido para este caso. Entonces, después de que determino cuáles son los sólidos regulares que él tiene, yo puedo calcular, de acuerdo a los datos que tenga, las medidas, el volumen que yo vaya. ¿Cómo lo calculo? Pues a través de las fórmulas de cada uno de esos dos sólidos. En la parte 3, aquí lo vemos, las figuras. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen total del sólido irregular? Pues entonces el volumen del cono más el volumen del cubo. La suma, pues de cada uno de ellos, pues me va a dar el resultado. Entonces, y allí es la aplicación de un algoritmo, que es el procedimiento, a partir de las fórmulas para calcular. Entonces, esta es una manera. La otra manera, que tiene que ver con el principio de Arquímedes, que simplemente es que yo tomo ese sólido regular y lo meto en una pipeta o en algún elemento que debe contener un líquido, se marca el volumen inicial
y luego se marca el número final. Aquí en este caso es el ejemplo de una piedra. Entonces, ese desplazamiento es la cantidad de volumen, que cómo lo calculamos, que es el desplazamiento final, que en este caso sería 22, menos el desplazamiento inicial, serían 16. Entonces, esa diferencia me va a dar el volumen final. Y ya mediante esa manera. ¿Qué otros elementos irregulares? Pues pueden ser en los hogares, pues tenemos muchos elementos, pues ojalá que sean pesados. Pueden ser, aquí tenemos un ejemplo, un pedacito de panela. Puede ser también alguna figura, una porcelana que sea pesada, que lo pueden utilizar. El ejercicio la actividad en qué va a consistir. O sea, que la guía de aprendizaje. Ustedes van a consultar figuras geométricas y sus fórmulas que tengan tanto de área y volumen. Entonces yo les voy a facilitar una hojita de Excel. A ver si la tenemos por aquí. La hojita de Excel. Buscar. Buscando. Entonces, allí hay una plantilla. Yo esta plantilla se la voy a dar. Entonces, allí ustedes van a encontrar en esta plantilla, van a encontrar ya las figuras. Aquí donde dice figuras, entonces van a encontrar las figuras planas, que son cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo, trapecio y círculo. Y las figuras sólidas, una esfera, un cubo, un paralelepípedo, un cilindro, un cono. ¿Qué deberán hacer? Verificar las fórmulas para el cálculo de área, perímetro o área-volumen, dependiendo eh, la figura, el tipo de figura. ¿Ustedes qué van a hacer en la hoja de cálculo? Aquí donde dice área, por ejemplo, en el caso del sólido, entonces van a aplicar la fórmula. Entonces, van a colocarle una base y una altura. Entonces, si yo aquí le colocara 2 por 2, entonces yo debo colocar aquí en la celda acá más la F2 por la H2, me da el total, cosa que si yo le coloco acá 2 y 2, aquí me da 4. Si le coloco 3 y 3, pues aquí me da 9, etcétera. Hago lo mismo para el rectángulo, para cada uno de ellos. Y verifico las fórmulas. Entonces, mediante la utilización de las fórmulas y la hoja de Excel, vamos a construir ese algoritmo. Luego, en la siguiente hoja, van a responder si tuviera un sólido irregular, ¿qué método lo utilizaría? Entonces, ustedes van a buscar un sólido irregular y van a colocar la imagen allí en esta plantilla, una foto o una figura que encuentren en internet, y me van a describir ahí cómo lo calcularían de acuerdo a los dos métodos que yo les presenté. Esa es básicamente la evidencia que hay que realizar. Ahora ya acá, en, en cuanto a los materiales, así de manera muy breve, vamos a ubicarlos acá un instante. Entonces ustedes van a utilizar el material nivel intermedio. Y allí básicamente van a encontrar la información que fue lo que ya yo les presenté. Tabla de frecuencias, el video. Aquí van a encontrar las gráficas, los histogramas, las medidas de tendencia central y toda otra información que deberán revisar para poder interpretar la información que hay en el DANI. Entonces, básicamente, haciendo una versión muy resumida, es lo que deben hacer. Entonces, la hojita de Excel, yo se las voy a colocar en el resumen y voy a intentar colocarla en la evidencia. Entonces, en la evidencia la vamos a tratar de acomodar. Damos aquí guía 1. Donde dice algoritmo. En uno de estos lados.
o aquí abajito o por acá. Entonces, de la hoja de Excel, entonces de ahí ustedes también la podrán descargar. Ve, aquí ya hay alguien que me subió la evidencia. Vamos a aprovechar para mirar. Y la hizo hoy. Y dice, ah, bueno, sí, ya me acordé. Bien. Vamos a revisarla. Entonces, ¿cómo quedó esta evidencia? Vamos a descargarla. Descargo. Entonces, descargó. Bueno, entonces, importante su portadita. Esta evidencia no corresponde porque esta evidencia en este caso no la vamos a solicitar. Acá, entonces, como no corresponde, pues paso por la pena de no aprobarla. Entonces, le voy a colocar esta evidencia. Es una que se llama planteamiento de la ecuación, pero sin embargo le coloco el título, entonces pues no la puedo aprobar. Listo. Porque creo que este es un aprendiz que viene de otra formación, pero esta evidencia no corresponde. Entonces, ojo, revisar los documentos. No es que yo le coloco el título de la evidencia y se lo mando, el profesor no revisa, yo reviso todo. Si la envía 10 veces mal, 10 veces se la devuelvo. Listo, soldado advertido, no muere en guerra. Bueno, entonces, pues eso se me hizo raro ver ya la información. Porque ya se me ha hecho que ya tenía algunas evidencias, pero esa evidencia no corresponde. Listo, chicos. Esta es como la información así, versión resumida. Mm, pues ha sido complicado el tema de las grabaciones. Esperemos que esta pues no ha quedado de manera correcta. Y nada, feliz resto de semana. Cualquier inquietud, pues estoy pendiente de atenderlos a cualquier situación que se presente. ¿Vale? Bueno, que esté muy bien.